A continuación, le cedemos la palabra al doctor Eloy Espinosa Saldaña, ex vicepresidente del Tribunal Constitucional, profesor principal en la Pontificia Universidad Católica del Perú en Derecho Gracias, Jan. Administrativo 1, 2 y taller de investigación, postdoctor de Derecho por la Universidad de Bolonia en Italia y profesor conferencista y perito de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Tiene el pase, doctor Eloy Espinosa. Mm, Bueno, no me he presentado al concurso profesor principal, pero agradezco los buenos deseos. Eh, ante todo, muchas gracias a Chasca Maru por invitarnos a participar de esta intervención, en la cual las brillantes intervenciones anteriores y sobre todo la intervención de Alfiri nos deja a veces con poco que decir, pero con mucho que decir. Como estamos en un día de equilibrio peligroso, ¿no? Vamos entonces contando algunas cosas de la constatación, vamos contando algunas cosas que a pesar de haber sido dichas son necesarias de afirmar, ya que este seminario tenía, o jornada, como se le quiere llamar, tenía como base la estructura de el servicio de transporte y quién, cómo lo supervisa y no, lo regula y eventualmente lo fiscaliza y lo inspecciona en una conurbación determinada como la línea metropolitana, parte de la historia triste que se ha contado la vamos a tener que repetir, pero trataremos de darle un final más optimista como de alguna manera lo ha hecho las intervenciones de Alfieri, sobresalientes todas, a función de las preguntas que se han planteado. Sin darle más vuelta al asunto. No solo la Defensoría del Pueblo, basta la constatación diaria para ver que está vulnerándose el derecho a la vida, se está vulnerando el derecho a la integridad personal, se está vulnerando el derecho a la salud, se está vulnerando el derecho al medio ambiente, ya discutiremos si es sano, si es adecuado, si estamos ante un desarrollo sostenible, medio ambiente. Nuestro Tribunal Constitucional, y para eso me apoyo en un libro que saqué hace un par de años, no hace en su jurisprudencia mucha distinción entre una y otra cosa. Y a eso hay que añadirle hoy, ahora, situaciones como la de la extorsión a transporte. Hasta hoy en la mañana ya había cuatro conductores muertos. Hasta hoy en la mañana había 7 compañías formales en huelga y ahora el asunto va más a más. Las instituciones públicas y privadas están teniendo que tomar decisiones de emergencia. Esta actividad se puede hacer porque es una actividad que se hace de manera virtual, porque mañana está cerrada la Universidad Católica. Y porque pasado mañana probablemente también está cerrada la Universidad Católica. ¿Por qué? Ante el riesgo que los alumnos, las alumnas, profesores, profesoras, personal administrativo no puedan llegar a la universidad, visitantes a la universidad no puedan llegar, y si llegan, tengan después riesgo de cómo salir, bueno, y no solo la Universidad Católica, una serie de instituciones públicas y privadas están programando teletrabajo. Mis clases de mañana van a ser por teletrabajo. La conferencia que tengo que estar mañana para otra entidad es por teletrabajo. Bueno, con mis condiciones de salud me conviene hasta cierto punto, pero no se trata de que una sociedad esté paralizada o condenada al teletrabajo por un servicio ineficiente, por un servicio de pésima calidad, por un servicio que pone en riesgo la vida ya no solo de quienes son transportados, sino de los mismos transportistas. Un servicio del cuarto mundo y si hay al abajo de eso, ahí vamos. Y además, desviación
con vías alternas que casi nadie conoce y que todo el mundo está adivinando desde hoy, que se han puesto en práctica, en una de las iniciativas más notorias, pero no necesariamente las más relevantes, con todo respeto, no solamente a Bedoya Reyes, alcalde, que es el que lanza esta obra, sino a su teniente alcalde, que Benjamín Dois, del que poco se habla, y que muere curiosamente de un infarto en la misma vía expresa del Paseo de la República. Porque claro, seguimos con el pensamiento de la evocación de la ilusión del auto propio para montarse, y eso no funciona en ninguna ciudad del mundo, y menos en una conurbación. Cuando hablamos de una conurbación, estamos hablando de un conjunto de habitantes, ya una dimensión desproporcionada que ya no suma solo una ciudad. En el caso, la conurbación de Macayá. Tenemos una capital de la República, guión provincia, guión región. Perdón, dos regiones, 50 distritos dentro de esa región. Para no volver en lo que bien dijo William, nos ha repetido de manera muy clara Alfieri, no tenemos siquiera regulación de mínima intervención. Hoy, ahora, ante la falta de movilidad de transporte público formal, campea la informalidad y con eso servicios de pésima calidad, servicios con precios exorbitantes. A ver, en una ciudad que, viste por la cuestión sísmica, no ha crecido mucho hacia arriba, sino ha crecido a lo extenso y se ha comido el Valle de Rímac, parte del Valle de Chiñón y parte del Valle de Lurín, tres de los valles otrora más ricos de la costa peruana. Bueno, bueno, bueno. Cruzar esta ciudad, nuestra ciudad, cruzando de Lima al Callao o el Callao mismo, es cosa compleja, por las distancias, por la falta de seguridad, por la cantidad de tiempo que se toma aquello. No voy a repetir datos que ya se han dado. Sí, hay un componente muy importante de decisiones políticas mal dadas, que uno de los grandes problemas que arrastramos desde la década de los 90, consecuencia de una mala comprensión del Consenso de Washington, es pensar que el Estado no planifica, es pensar que el Estado no regula, es pensar que el Estado no sanciona y que decir eso es casi decir unas malas palabras. Y en el país, en el Estado, supuestamente más liberal del mundo, los Estados Unidos, precisamente ¿qué hace el Estado? Planifica, regula, sanciona todos los días y tiene potestad normativa, sus reparticiones administrativas, puede ser grueso de ella sí. Y si no tiene potestad normativa, dicta actos administrativos, decisiones unilaterales o con la vocación de ser unilaterales para los diferentes componentes de su sociedad, los administrados y administradas. ¿Qué pasó? Aquí se dijo, mandamos a la calle, sacamos de la administración pública de diferentes reparticiones a mucha gente y le damos su liquidación. Y habilitamos que traigan, que puedan meterse a hacer transporte público de manera formal o informal, eso es lo de menos. Con las unidades que quieran, eso es lo de menos. ¿Sabes por qué la gente conoce a las camionetas rurales como Custer o como Combi? Porque fueron las primeras marcas que llegaron. Y llegaron con total desorden. Tan desorden que una práctica habitual en Lima, ¿cuál es hasta hoy? Hay una ruta, pero no hay una ruta. ¿O no es cierto que hasta ahora se usan los adhesivos para ir pegando hasta donde llega? ¿O no es cierto que
Si un pasajero o una pasajera quiere hacer toda la ruta, le van a gritar plomo, plomo, y lo van a invitar, y no siempre cortésmente, a bajar. Para los que tenemos algún nivel de discapacidad, que en mi caso felizmente no es permanente, según dice mi médico, pronto ya comienzo a hacer esfuerzos por caminar y pronto podré caminar con relativa normalidad, más tarde, más vale tarde que nunca. No hay condiciones. Solo en uno de los dos espacios de transporte masivo y probablemente el menos masivo de esos espacios de transporte masivo es el que tiene condiciones para llevar a discapacitados. No hay integración. La vocación equivocada por el vehículo propio lleva a un exceso de oferta de mala calidad, de escasa renovación en la flota, lento servicio, lento, inseguro servicio, altamente contaminante el servicio. Alfieri ha sido generoso. La estadística de 2.2 habitantes de Lima Metropolitana es del 2022. Las proyecciones van a peor, en personas que fallecen producto de la contaminación generada por autos vehículos que muchas veces tienen 30, 40 años. Y en vez de promover la renovación de la flota, se ha prorrogado, incluso en los espacios formales, la vigencia de un vehículo que lo único que hace botar es tóxico de humos. Y a veces lleva gente, y las lleva como sardinas. Esto de 10.000 muertes al año, como dato, al año significa que está muriendo más gente que lo que reconoció la Comisión de la Verdad y Reconciliación. Está muriendo más gente al año que lo que murió con el fenómeno de la subversión. Y aquí no se puede improvisar. Lima Callao son las 40 conurbación más grande del mundo. Del mundo. Ya. Con espacios que constitucional y administrativamente son autónomos, tienen capacidad de dar sus propias normas en ciertas materias. Y claro, cuando hay muchas manos en el plato, hay arrebato. Cuando hay dos regiones en un mismo espacio de casi 12 millones de habitantes, pero hay junto a ellas, estas dos regiones, hay 50 gobiernos distritales que además tienen una estructura hasta cierto punto con muchos elementos de parlamentarismo, porque no es el alcalde y la alcaldesa los únicos que deciden. Hay decisiones del más alto nivel en el plano municipal, porque estamos hablando en este momento del plano municipal. Hay decisiones del más alto nivel que se toman en colegiados. ¿Cuántas manos están para tomar decisiones y cuántas contradicciones hay, por ende, en esas decisiones que se toman? Los corredores complementarios no son rentables, no se invierte lo suficiente en ellos. Además, hoy, con el clima de inseguridad, alguien va a comprar o se va a endeudar con un crédito para sacar el auto nuevo, poner un vehículo de transporte colectivo en circulación, para que jueguen tiro al blanco, sobre todo si estás en la zona norte de la ciudad. Bien difícil. No hay equilibrio financiero, económico-financiero, los pasajes no compran los costos de los formales, que básicamente llegan a la formalidad, como bien se ha dicho, con APPs, pero tenemos regulación por el Ministerio de Transportes y en la conurbación de Lima Metropolitana tenemos una Autoridad de Transporte Urbano, ATU, que en el papel puede hacer muchas cosas. Varias de ellas han sido mencionadas aquí.
los llamados subsidios perfectos o directos, que son subir pasajes, retirar también líneas, sacar de circulación a transportes y concesiones informales. Si cabe hablar de que son informales o ilegales. La misma polémica que se genera a nivel de la minería ya se está generando en transporte urbano. Básicamente libre, pero no solamente libre. Ya también tenemos ciudades donde hay estos problemas. Por mencionar tres: Arequipa, Trujillo, Chiclayo. La necesidad de mayor paraderos, la mala costumbre de la población que quiere que se deje aquí, en tu esquinita, en tu arbolito, ¿no? Eso genera congestión, genera desorden, genera imprevisibilidad y uno, si no quiere perder tiempo, tendría que saber que el transporte colectivo a qué hora más o menos llega a un punto y si está atrasado para llegar a ese transporte colectivo. Pero aquí llegan donde quieren y cuando pueden. Los ciclistas, los motociclistas son carne y las motociclistas y las ciclistas son carne de cañón en general y en la conurbación de Lima Metropolitana en particular. ¿Cuántos distritos de Lima Metropolitana tienen ciclovías? ¿Mm? ¿Cuántas veces vemos que se respetan esas ciclovías cuando existen o las ciclovías están completas o no llegamos, no hay el caso de que ciclovías hay cuatro o cinco calles y después la ciclovía se corta y sabe Dios por dónde se mete quien está armando una bicicleta? Ni siquiera hay espacio previsto para las motos. Y ya el drama de los repartidores, sean en bicicletas, en motocicletas, el drama de los mototaxis, ay, 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 ay. No se entiende la idea de vías intangibles, de espacios segregados, especializados para cierto tipo de vehículos o o donde puedan cruzar determinado lugar clase de personas. Yo tengo problemas de transporte todos los días, ni hablar de subirme pues un transporte de las camionetas rurales, ni siquiera me dejaría, ni siquiera me dejaría. Y ya se imaginan caminar en la calle, si es difícil para alguien en silla de ruedas, como es para un ciego, donde no tenemos siquiera previsión de semáforos sonoros, que es lo que debe haber en cualquier ciudad mediana, ya no digamos grande, mediana. ¿Qué quiere decir esto? En vez de cuando cambia la luz y dice pasa uno, si no pasan otros, entonces se pone un sonido para que los ciegos puedan cruzar, porque claro, no ven que ha cambiado de rojo al verde. ¿Y cómo saben cuándo se paran y cuándo pasan? ¿Eh? Misterio, misterio, misterio. ATU también tiene la posibilidad de propiciar estrategias en la lógica de subsidios cruzados. ATU puede todo esto, pero ¿cuenta con los recursos económicos suficientes? ¿Cuenta con los recursos humanos calificados? ¿Cuenta y allí desde para armar presupuessto hasta para hacer limpieza de los servicios? Cuenta con la gobernanza, léase, estructuras con órganos de de dirección y de alta dirección calificados. Cuenta con la normativa que le permite actuar. Recuerden que esto es derecho público. Se trabaja en función del interés público, interés general. No voy a entrar acá en la discusión si son los mismos. No. Asumámonos como que son los mismos. Pero, pequeño detalle, las reparticiones administrativas pueden hacer lo que la normativa vigente
dictada por autoridad competente, les permite hacer de forma claramente establecida, uno, dos, tres, cuatro, potestades regladas, o donde le da un margen de acción para actuar, potestad discrecional. Y no puede pasar de eso, porque si hace cosas distintas a que las tocan, eso es desviación de poder. Y si aprovecha las competencias que tiene para ir mucho más allá, eso se llama abuso de poder. Y las dos situaciones nos llevan a actos administrativos nulos. ¿Cuántos elementos cuenta ATU para realmente poder fiscalizar? Seguimiento regular de cómo viene funcionando el servicio público en el cual tiene que intervenir. Y ya no digamos inspección, donde entro a tallar porque hay indicios razonables de la comisión de un acto irregular o de una actuación irregular. Si a eso le añadimos el recorte de competencias, la, y el recorte muy claro, seguramente no pude escucharla por problemas de sonido, pero Ana Jara debe haberle contado, perdón, María Jara debe haberles contado parte de su propia historia personal. Fue elegida en una entidad que tenía más competencias y donde como titular de la entidad tenía más competencias y tenía una cierta estabilidad. No, no, señores. Se cambia la norma y la persona que tiene un puesto fijo para poder desarrollar planes, proyectos, programas, actividades, ya no está fijo. Se le puede remover. Y no solo se le puede remover, se le removió. Y hasta ahora está planteando una demanda de amparo, cuyo momento de trámite no conozco. Y aquí han tenido dos, una ex jefa y un ex jefe de ATU. Y por los problemas que estamos viviendo hoy, ahora, el INE Metropolitana, quien actualmente dirige ATU, no pudo venir. Y la persona que está viendo tiene la responsabilidad técnico-política para ver los asuntos de la Municipalidad de Lima en materia de transporte, mandó a última hora a alguien que le sustituya. Escenario difícil, escenario terrible, escenario perdido por el bien de cada uno de nosotros y nosotras, esperemos que no. Hay cosas que conviene hacer en el corto, en el mediano, en el largo plazo. Coincido absolutamente con Alfieri cuando señala que estamos en una situación de emergencia que requiere acciones urgentes. Y bien podría decirse, ya no en términos administrativos, sino en términos constitucionales, en un estado de cosas inconstitucional. Si yo estuviese en el Tribunal Constitucional en este momento, no tendría ningún temor en proponer que se declare el estado de cosas inconstitucional, la violación, la constatación de la violación sistemática de derechos de toda la población de Lima Metropolitana y de quienes pasan por Lima Metropolitana, que no son pocos, que no son pocos. Aquí Alfiri mencionaba una serie de problemas para el transporte. Yo le añado un hito más, para no abusar de la generosidad del tiempo de todos ustedes. Ampliación 2, pero no pasó eso. Ampliación de la Avenida Santa Rosa, sin puentes previstos en esa ampliación. Los puentes han venido después, con apuro, porque se quiere inaugurar esto para tener algo que mostrar y porque realmente el aeropuerto Jorge Chávez está colapsado. Pero otro problemita que tiene que ver con el aeropuerto. El Terminal 2, aquel que se va a inaugurar ahora,
Dice que ahora, pequeño detalle, no tiene ingreso peatonal. Va usted a entrar en vehículo. ¿Y eso qué significa? O autorizamos rutas con compañías formales que estén muertas de miedo de hacer las rutas, porque justamente la zona norte de la ciudad, de la metrópoli, Lima, Callao, es donde más problemas hay, de extorsión, de inseguridad, de robo sistemático. En Lima Metropolitana, por ejemplo, se roban más de 40 celulares al día. Y ya no hablemos de los mecanismos que se hacen para que uno desentregue los celulares. Esto es la bolsa o la vida en serio. ¿Qué pasa? Ya, si usted va a ir a la segunda terminal del aeropuerto, le están poniendo puentes provisionales en una ampliación que va a costar Dios y su ayuda, porque se tiene que expropiar una serie de terrenos, hay que pagarlos con justo y precio. Y cuando llegue usted al aeropuerto, no va a poder llegar en transporte, no va a poder llegar a pie. Va a tener que llegar en un transporte privado y caro, o en un transporte colectivo y malo. Con la mejor de las suertes, formal. Hay que, en ese escenario, plantearse varias cosas. Ningún país funciona sin entender que su Estado planifica, que su Estado regula, que su Estado sanciona. Y no es una mala palabra que haya una intervención estatal en la economía y en la prestación de ciertos servicios públicos. ¿Cómo se da esa intervención? Bueno, tenemos todo el escenario de contratos administrativos, pero nos hemos encargado, y ya no es problema de ATU, es problema incluso de gobiernos subnacionales, de bombardear los contratos ley, por ejemplo. Alfie hace una mención a Rutas de Lima, ¿no? ¿Qué ha resuelto el Tribunal Constitucional en el asunto de la concesionaria de Rutas de Lima? Independientemente de consideraciones de simpatía o antipatía. Aquí no se trata de eso, de una evaluación técnica. ¿Puede un tribunal constitucional unilateralmente cambiar las cláusulas de intangibilidad de un contrato ley, supuestamente para promover la inversión en infraestructura? Y donde más débil es en infraestructura, la inversión es en transporte. Y sobre todo, en una conurbación como Bonita Metropolitana. No puede, y lo ha hecho. ¿Cuánta gente va a querer firmar contratos leyes para promover mejores condiciones de transporte? Ahí lo dejo. Pero si no entendemos que el rol no es tratar de jugar a alargar nuestra gestión nacional o subnacional, o tratar de proyectarnos el espacio subnacional al nacional, y comprender que tenemos que generar planificación, regulación, sanción, inspección en base a consensos, en base a diálogos, intercambio de opiniones, nadie es dueño de la razón, en base a diálogos, compromisos sostenidos desde el momento de los planes, pero no solamente con su diseño, en su ejecución, en el establecimiento de indicadores. Sí, ante la pregunta si me la quieren hacer, yo tampoco tengo respuesta. En aras de transparencia, deberíamos conocer cuáles son los indicadores de ATU para evaluar no solamente el resultado, impacto en las decisiones que toma. Y ya a nivel de planes es necesario, la consecuencia de los planes se hace indispensable establecer consensos, compromisos sostenidos en el tiempo
que puedan adaptarse si el signo de los tiempos cambia. Los proyectos, los programas, las actividades, por si acaso, es a lo que me espero. Pero hay que tener conciencia de algo, de varias cosas, pero ya por cuestión de tiempo, no quiero abusar de la generosidad de quienes nos están escuchando ahora y de quienes nos van a escuchar y ver también después, porque entiendo que esto se va a grabar y se va a proyectar después, por lo menos eso es lo que se me dijo. Las tareas que hay que cumplir, proyectos hay. La excelente exposición del profesor Luchetti me releva de hacer el detalle. El problema es que hay miles de propuestas, hay cientos de diagnósticos, pero hay muchísimos planes y en el ámbito de transporte eso es palpable, el transporte masivo, colectivo, público, como lo quieran llamar, en una conurbación como Lima, eso es indisimulable. Enfrentar, materializar las propuestas más importantes tiene harta complejidad, son cuestiones muchas veces muy difíciles de plasmar. Vamos a, y con esto ya voy a ir cerrando, a algunas de las alternativas que planteaba Alcide. Las subvenciones, de acuerdo, no sirven para nada. Subvención es llenarte la boca hoy y llenarte hambre para mañana, porque la subvención no es inversión, es un te aguanto mientras tanto. Y el existencialismo tiene un límite. No hay economía que se pueda sostener a base de subvenciones. Dos, cuestión a tener presente. No es lo mismo intervención policíaca que medidas de policía administrativa. Y las dos cosas son necesarias en este momento. Pero todas las medidas de policía, restricciones a derechos fundamentales que se consideran razonables, que hacen o que estén en capacidad de hacer, son hechas por los actores que realmente están habilitados para eso. Si hacemos una lectura de la Constitución, pero ante la necesidad de que alguien regule ciertos temas, tenemos normativa dada por municipios de limitación de derechos y sobre todo de derechos que involucrados con el servicio de transporte y limitación también tenemos problemas muy serios entonces en las condiciones en las cuales se va a dar el acceso al transporte y la misma vida cotidiana. Hay un costo para esto, hay un costo para poder materializar estas situaciones y hay que tenerlo presente. No solo se puede hacer acción policíaca, sino también medidas de restricción razonables de derechos, desde los semáforos, evaluar la pertinencia en una lógica de crimen organizado, con normativas que promueven el crimen organizado, salvo mejor parecer, ¿no? Hay que evaluar la pertinencia de figuras como la del serenazo. Hay que evaluar, porque eso tiene un costo económico, pero tiene también un costo social. Hay que evaluar la pertinencia o por lo menos repensar la descentralización, el modelo de descentralización territorial que tenemos en el Perú. Y lo que hay que hacer, ya no en un mediano, largo plazo, en el corto plazo, tomar acciones urgentes. Sí, tomar acciones urgentes en la calidad del transporte, en la seguridad del transporte. ¿Y eso qué significa? No solamente formalizar y mantener formalizados a quienes sea necesario mantener formalizados, es dónde reubico
en qué giro de negocio pongo a las personas que salen con su carrito propio o con su carrito alquilado a hacer colectivo para sobrevivir en una conurbación, la concentración de población más importante de un país, donde el 78% de su población económica activa no tiene un trabajo seguro todos los días, donde 54% de la población del país, y ya no es solamente la población económicamente activa, está por debajo de los límites de sostenibilidad ambiental, o sea, más de 11 millones de personas, por lo menos no comen una comida al día, y hay unos 6 millones de personas que no comen un día entero. Sí, formalicemos, indispensable. Sí, evitemos el exceso, que es una de las ciudades con más ratio de vehículos privados frente a la disponibilidad de transporte público, y ya no hablemos de transporte público de calidad. Ahí hay que tomar acciones urgentes, pero las acciones no se bastan con solamente formalizar. No estoy diciendo que eso es lo que ha dicho Alfieri, sino complementando lo que bien ha dicho Alfieri. Al quien es informal y hace muchas veces transporte público o suple el espacio de un pobre público de calidad, porque si no, no come en ese día y su familia tampoco, ¿en qué lo colocamos? ¿Qué oportunidades le generamos? Voy cerrando. Con esto, lo que quiero decir es que vivimos una situación difícil, compleja, pero no por eso hay que condenarnos a la desesperanza. Hay que establecer consensos, planes que se cumplan, situaciones que se puedan manejar con rigurosidad, pero con flexibilidad, con cuadros adecuados, y para eso existen mecanismos previstos. Hay que permitir que al que se pone para regular el transporte colectivo o público, como lo quieran llamar, de una conurbación como Lima Metropolitana, no solo tenga competencias, sino tenga recursos económicos, recursos humanos, no haya gobernanza suficiente, capacidad normativa de fiscalización, de inspección suficiente, porque nadie no muerde el que no tiene dientes. Y hay que buscar también niveles de organización de sectores de la población para no hacer una sobreabundancia de transporte privado, sino tratar de reducirlo en lo posible a extremos razonables. ¿Por qué no estoy diciendo que así sea? Abel vive muy cerca de Camila y trabaja en el mismo sitio, porque Abel toma su carro y Camila toma su carro todos los días por separado? Eso no se entiende en ninguna parte del mundo. ¿O no se puede acaso hacer turnos para ir al trabajo? ¿O acaso no se puede hacer turnos para llevar a los chicos al colegio? No pidamos a reparticiones del Estado, que muchas veces no tienen dientes para esto, o se dan condiciones muy difíciles para hacer inversión calificada en capacitación de su personal, en convocar a los proveedores más interesantes, o las fórmulas de contratación se prestan, todo hay que decirlo, a corrupción blanca o blanda, o a corrupción pura y dura. No le pidamos todo a Papá Estado, pidámosle que planifique, pidámosle que regule, pidámosle que tenga previstas sanciones y limitaciones razonables, pero también la sociedad civil tiene que poner su parte
su esfuerzo en esta situación. Si no, ya no es solo un problema de transporte, es un problema de la vida misma. Y ahí me quedo. Muchísimas gracias por la atención de todas y todos ustedes a esta exposición. Muchísimas gracias por la invitación hecha por Chascamaru en general y a Alfonso Dávila en particular. Ha sido un placer para mí compartir escenario con tan destacados especialistas en la materia y quedo abierto a las preguntas que buenamente se me quieran formular. Reitero mi agradecimiento. Muchas gracias, doctor, por su ponencia. Nos han mandado una pregunta por Facebook, que es, doctor, usted mencionó que si fuera actualmente vicepresidente del Tribunal Constitucional declararía un estado de inconstitucional de derechos. Disculpa si pudiera un poco ampliar sobre lo que Sí, dijo. sí, a ver, cuando se habla de la figura del Estado de cosas inconstitucional, es ante la constatación que hay violaciones sistemáticas, reiteradas de algunos derechos fundamentales en ciertas actividades, se declara esa actividad en la posibilidad que todo lo que se haya resuelto o se venga por resolver allí tenga el mismo tratamiento. Me explico con un ejemplo que no es del transporte, pero es de la educación y de la educación superior. ¿Qué teníamos? Y lamentablemente, ¿qué estamos volviendo a tener? Universidades garaje, universidades fabricantes de títulos para alguien que no ha hecho los cursos, universidades de baja calidad para un país que todavía está en ingresos medios, tener solo 4 universidades colocadas entre las 100 primeras de América Latina, digamos que no es mucho, ¿no? No es mucho, es bastante pobre, para decirlo de una manera casi eufemística. ¿Qué se hizo allí? Se plantea en una sentencia de composición a nuestra anterior al tribunal que la educación superior está en un estado de cosas inconstitucionales. ¿Qué obliga a eso? A desde el Estado, con colaboración de la sociedad civil, participación más o menos activa en lo que corresponde, para aumentar la calidad de la educación superior. Y allí se pone un ente rector de estas actividades que en principio sí tenía dientes, ahora se los han quitado prácticamente todos. Y si Alfonso tiene el mismo problema que Alfil en la violación de derechos, y los dos el mismo problema que Nancy, y todos los que nos están viendo ahora, y los que nos vayan a escuchar después tienen el mismo problema, el tribunal establece cierto margen de respuesta y ese margen de respuesta se nos aplica a quienes estamos en esa situación. Y se prevé para poder aplicarse a quienes estén en el futuro. Eso es lo que implica una declaración de estado de cosas inconstitucional. Asumir que las cosas peor no pueden estar por violación sistemática del ejercicio de ciertos derechos y los servicios públicos no son nada más que herramientas para ejercer derechos que a su vez son expresiones de nuestras capacidades de satisfacer necesidades humanas básicas y condiciones para alcanzar nuestros proyectos de desarrollo humano integral o proyectos de vida, si se quiere. Ni más ni menos que eso. Y si no se dan las condiciones para ello, porque hay violación sistemática que se viene dando y se puede seguir dando, viene la declaración de estado constitucional y hay obligación de tomar medidas y hay obligación de acatar decisiones. Porque no hay que confundir la prepotencia con la necesidad de autoridad. No hay que confundir la limitación razonable
de algunos derechos o el encauzamiento de algunos, del ejercicio de algunos derechos con la actuación libérrima que nos lleva al caos, pero tampoco con la arbitrariedad de porque yo puedo, yo quiero, yo hago. Para eso están los, las declaraciones de estado de cosas inconstitucionales. Y qué duda cabe que con la situación del transporte urbano Lima Metropolitana hay violación y de varios derechos. No sé si con eso contesto la inquietud que se me planteaba y si eventualmente existe otra inquietud al respecto. No, doctor, muchas gracias. Como Bueno, me toca decir palabras finales, creo, ¿no? Para continúa la poder. doctora Milagro, doctor, y de ahí usted. Ah, llegó, llegó. Sí. Bueno, yo me despido entonces, reiterando mi agradecimiento por la oportunidad y me alegra mucho no solo la participación y las exposiciones que he tenido la oportunidad de escuchar y seguir con enorme atención, sino ser el telonero de la doctora Mendoza, que seguramente va a tener mayores y mejores cosas que decirles que yo. Hasta siempre.